Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda y a continuación voy a presentar la fase 2 para el proyecto de integración de inteligencia artificial generativa con Power BI para la automatización del análisis financiero y la generación inteligente de informes corporativos. Resumen ejecutivo. La transformación digital en las áreas contables y financieras han incrementado la necesidad de tener herramientas que analicen grandes volúmenes de información. Este proyecto integra inteligencia artificial generativa con Power BI para obtener interpretaciones automáticas, narrativas y recomendaciones estratégicas con IA. En la fase 1 de este proyecto se desarrolló un prototipo funcional basado en IA generativa para la automatización de análisis de estados financieros, el cálculo de indicadores, elaboración de informe mediante prompts especializados. Esto demostró una reducción drástica en los procesos operativos. La fase 2 transforma el prototipo inicial en una solución empresarial que integra Power BI, Power Query, Python e inteligencia artificial generativa. La solución consolida y modela la información financiera proveniente de hojas de cálculo, automatiza su interpretación mediante IA y genera narrativas ejecutivas, análisis de indicadores y recomendaciones estratégicas que van a servir para la toma de decisiones. El objetivo principal de este proyecto es diseñar una solución empresarial que integre inteligencia artificial generativa con Microsoft Power BI para la automatización de análisis financiero, la generación de informes ejecutivos, el diseño de un dashboard interactivo y la incorporación de mecanismos de supervisión humana orientados a mitigar los riesgos. Una vez instalado Power BI, anteriormente lo mostré, se importan los datos financieros desde el archivo Excel, como podemos ver acá en la imagen. Estos datos se importan hacia Power BI utilizando Power Query como herramienta para conectar las funciones de información que serán analizadas posteriormente. Luego empezamos a hacer la transformación de datos en el Power Query, que nos muestra las columnas, las filas de la información que hemos importado. Bueno, como podemos ver, para preparar la información empezamos a eliminar columnas, filas que no necesitemos, algunos datos que generen error. Ahora haremos la integración con Python. En el icono de ejecutar script de Python nos abre esta pantalla y ahí colocamos lo que necesitamos para habilitar la ejecución del script y se integre con la inteligencia artificial generativa. Para la configuración de los prompts también los hacemos con el script de Python. Como lo muestra la imagen, el script define un prompt del sistema que asigna un rol de lector financiero senior que establece unas reglas de respuesta para que la IA nos genere esas interpretaciones y comentarios. Como podemos ver, la ejecución del script se realizó con total éxito. Como se evidencia en la imagen, tenemos ya unos datos enriquecidos con la IA que nos va a generar esas respuestas automáticas. Esta imagen nos muestra
la expansión de la columna IA dentro del Power Query, verificando ya una integración de la inteligencia artificial con cada una de las variables del balance y del PIG ajustado. En esta imagen podemos ver la integración de Power BI con la IA. Como lo vemos en la parte derecha, datos, se encuentra el balance y el PIG ajustado para poder crear esos objetos visuales en el dashboard. Dentro de la imagen podemos ver como si desplegamos balance en el campo del panel de datos, encontramos cada una de las columnas, la columna del análisis IA, confirmando que su disponibilidad para ser incorporada dentro del informe. Para el diseño del dashboard podemos encontrar dentro del catálogo de visualizaciones los iconos correspondientes a lo que queremos proyectar. En este caso se seleccionó una tabla para así construir el componente que mostraremos en el análisis de la inteligencia artificial. En esta imagen podemos ver cómo ya creamos la tabla con las columnas que necesitamos y el análisis de la IA. Ahora quiero hacer un gráfico con unas columnas agrupadas. Dentro del catálogo de visualizaciones seleccionamos gráfico de columnas agrupadas para construir un comparativo de los saldos financieros. Continuamos arrastrando hacia el eje X y hacia el eje Y la información que queremos proyectar en el gráfico. Como resultado final del dashboard ejecutivo Analítica Contable Inteligente, nos presenta una visualización de las gráficas comparativas de barras y la matriz de datos con las columnas cuenta, diciembre 2025, marzo 2026 y el análisis de la IA, que nos va a generar esas narrativas y nos proporciona esa herramienta interactiva para la toma de decisiones. El diagrama de flujos. Como entrada tenemos el documento de Microsoft Excel con cada una de las cuentas. El procesamiento de la IA fue la importación de los datos, transformarlo mediante el Power Query, validar esos datos que sean de calidad, ejecutar el script desarrollado en Python, el envío de información a la API del OpenAI y la generación automática de las interpretaciones financieras. Como salida tenemos el dashboard financiero interactivo con los comentarios, las recomendaciones para la alta dirección. Este proyecto presentó unos riesgos éticos para lo cual realicé unas medidas de mitigación. Como primer riesgo tenemos las interpretaciones incorrectas de la IA. Para esto, antes de emitir un informe, el director financiero debe validar la información. Otro riesgo es la divulgación de información confidencial. Muy importante proteger las API keys, el control de los accesos y la anonimización de los datos sensibles. Otro riesgo es la dependencia excesiva de la IA. Tenemos que mantener una supervisión humana, utilizar la IA únicamente como lo que es una herramienta de apoyo. Sesgos en las respuestas. Hay que diseñar prompts claros y revisar esas respuestas si están coherentes y adaptadas a los datos. Baja calidad de los datos. Hay que hacer una limpieza y una validación de la información mediante el Power Query antes de hacer el análisis. Uso indebido de las credenciales. Almacenamiento seguro de credenciales y restricción de permisos de acceso como medida de mitigación. Falta de trazabilidad. Como medida de mitigación hay que documentar el proceso del análisis y conservar los registros de los prompts realizados.
Como reflexión final tenemos que la IA generativa ofrece múltiples beneficios para los profesionales, para las empresas, pero también presenta unos riesgos muy reales que se deben enfrentar. Para esto, pues las empresas siguen adelante explorando nuevas tecnologías para mejorar sus procesos y sus procedimientos. Uno de los principales aprendizajes que obtuve en este proyecto es reconocer que la inteligencia artificial no reemplaza el análisis financiero, sino que actúa como una herramienta de apoyo para la generación de los informes. Muchas gracias.